Estimadas y estimados, ¿cómo están? Eh, Vamos a dar entonces inicio a otra clase. Y en la clase de hoy día, eh, nosotros ya pasamos entonces, dejamos de lado el siglo XIX, y entramos entonces a un nuevo proceso, que es el siglo XX, y como ustedes pueden ver, de lo que nosotros habíamos conversado en la clase anterior. Recuerden que habíamos mencionado de estos diversos grupos, estas diversas familias que tienen un gran poder, familias mapuches. A principios del siglo XIX vemos entonces este gran proceso, de suerte de señoríos ganaderos que estaban al principio del siglo XIX. Pasan entonces a finales del siglo XIX con la creación de la provincia de la Araucanía en 1852, con la llegada de los inmigrantes, alemanes, franceses, que se instalan entonces en la zona sur, y con la comillas pacificación de la Araucanía. Y con el proceso de erradicación de las tierras, vemos entonces que los mapuches pasan entonces a transformarse en campesinos pobres, ¿sí? Eh, y nosotros en esta clase vamos a conversar tres puntos. El primero es comprender las problemáticas mapuches sobre la tierra, durante el siglo XX. Dos, caracterizar los movimientos políticos mapuches de la primera mitad del siglo XX. Eh, y analizar el proceso de etnogénesis de los mapuches que viven en ciudades, que eso también es tremendamente importante. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, esto ya que lo hemos mencionado, y que lo vuelvo entonces a destacar, la idea del por qué entonces en la actualidad, eh, sigue entonces todo este problema siglo XXI, sigue todavía el problema de la molestia, el enojo, el sulfuro de Mapuche, eh, que por vía pacífica o por vía violenta, eh, tratan entonces de manifestar dicho enojo con respecto a las tierras que ellos poseen. Y este conflicto, esta problemática que nosotros estamos viendo, se debe entonces a un problema entonces que ya hemos visto que se instaló durante el siglo XIX, muy fuerte durante la mitad del siglo XIX, y sigue arrastrándose hasta la actualidad, pasando entonces por el siglo XX. ¿Y qué es lo que pasa entonces durante este siglo? O sea, digo, el siglo entero, el siglo pasado. Vemos entonces que se instala o se inaugura entonces el siglo XX con este problema que ya se había instalado, entonces, que es la ley de erradicación. Entonces, que lo que trataba de hacer era romper la jerarquía, o cuáles eran los objetivos de la idea de la erradicación. Uno, romper la jerarquía entre caciques, conas, úlmenes, etcétera, eliminar los bienes mapuche, y la idea entonces de que instalar la idea de que la propiedad individual equivale a la idea del progreso, por supuesto. Entonces, eso está por detrás permeado por las ideas liberales, ¿sí? Entonces, esos son los tres elementos que son tremendamente importantes. Ahora, eh, es interesante entonces cómo vemos desde la primera, entonces, o sea, no primeras, pero las enunciaciones que estaban circulando en la prensa durante la primera mitad del siglo XX, sí, perdón, siglo XIX. Vemos entonces ahora cómo casi finalizando la segunda década del siglo XX, en el diario Austral de Temuco, que es un ejemplo, aquí tenemos entonces un ejemplo de qué es lo que les estaba ocurriendo a los mapuches. Triste, silencioso, resignado y abatido, formando una doliente e inmensa caravana, van saliendo en éxodo, penosos los pocos araucanos que aún quedan en la zona austral de nuestro país. Y vergonzoso es decirlo, no abandonan sus tierras porque ellas sean estériles,
que por supuesto sabemos que no es así, se van, emigran a la Argentina en busca de una tranquilidad que merecían y que se les ha negado, andan en busca de protección, de amparo, de justicia. Huyen de los extranjeros avaros y criminales que le han usurpado sus terrenos. Ojo, ver que como, sobre todo esta última oración, huyen de los extranjeros avaros y criminales que le han usurpado sus terrenos. Y esto estamos hablando del diario de 1918, y son palabras que hasta el día de hoy eh, siguen circulando, y eso tiene que ver con el tema de la radicación de las tierras. Ahora, aunque ustedes no lo crean, la dinámica de los parlamentos no es algo, porque cuando uno le menciona a alguien sobre la idea de los parlamentos, piensan que es algo que solamente quedó como muy en el pasado, como algo que estaba solamente durante el periodo colonial. Ya hemos visto que también durante el siglo XIX hubieron parlamentos, y los pocos que quedaron todavía estaban presentes a principios del siglo XX, como fue el Parlamento de Cosco, de 1907. Ustedes pueden ver entonces acá que yo marqué o resalté ciertas palabras o destaqué en rojo, que me parecen importantes. Entonces, fíjense, esto fue una transcripción parte entonces de lo que se conversó en el Parlamento. Hermanos mapuche, hace mucho tiempo que nosotros estamos sufriendo los atropellos de los españoles, sin que jamás hayamos tenido justicia del gobierno, y de esto nosotros mucha culpa, porque vivimos tan aparte unos de otros, y porque nunca se nos ocurre unirnos para que así se nos respete. Una vez Rafael Mera me hizo un cerco con quilche, quería quitarme un retazo de tierra en que yo tenía un manzanal. Un mocetón me avisó luego, y yo fui más tarde con 15 mocetones e hice pedazo el cerco. 2 días después, Mera, o sea, Rafael Mera, levantó otra vez el cerco, y yo volví a hacerlo pedazo y me llevé las varas a Pehual, hasta bien lejos. Después me fui a Santiago y hablé con el presidente, el caballero Germán Riesco. De ahí me mandaron donde otro caballero, y este me dio un papel y me dijo que lo guardara, y si alguna vez me atropellaban, que enseñara el papel. Bueno, yo tenía el papel bien guardado, y una vez Rafael Mera me encontró en el camino y me dijo que me iba a quitar con los gendarmes del terreno. Yo saqué el papel, se lo eché al bolsillo, le picó el caballo y arrancó. Yo lo seguí, pero él se juntó con unos mozos y me amenazó con él resolver si yo lo seguía. Me dijo que no entregaba más el papel. Desde entonces no lo he podido encontrar nunca solo. Ahora me quiere quitar otros terrenos y no me deja trabajar. Si nosotros los mapuches quisiéramos, nos haríamos respetar muy bien. Ya hemos visto que para nosotros los naturales no hay justicia. Vamos a Valdivia, allá estamos 10, 15 días sin poder hablar con nadie, porque todos dicen que somos unos cargosos. Y al último, cuando reclamamos, por más voluntad que tenga el caballero protector de indígena o promotor fiscal, todo queda en nada en el juzgado. Nos piden testigos, llevamos los testigos, pagamos intérprete, fuera de lo que hay que pagarle al secretario, y el último dice que nuestros testigos no sirven. Y pagando encontramos justicia de nosotros. Entonces, ustedes pueden ver que también es interesante, porque no solamente tenemos una pequeña radiografía de lo que ocurre desde la prensa, desde el lugar que no es de los mapuches, y aquí tenemos palabras mismas, entonces, internamente, desde la mirada entonces de los mapuches, qué es lo que está ocurriendo durante este periodo. Entonces tenemos estas dos caras de una misma moneda. Y bastante interesante, entonces, porque estamos viendo entonces cómo el tema de la crisis, la problemática sobre las tierras está circulando de manera muy, muy fuerte durante el principio del siglo XX. Ahora, ¿cuál fue la intención del Parlamento de Cosco? Uno, y esto también, bueno, por supuesto, ha sido trabajado por varios historiadores, la importancia de este parlamento. Uno era mostrar entonces que el mapuche sigue estando presente. La cuestión indígena se coloca en boga, en debate público. Romper con la idea del indígena flojo, por supuesto, y mostrar que fueron un pueblo violentado. Esos eran los 4 puntos que se quería mostrar en este parlamento. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahora,
importante que no solamente vemos que se arma este parlamento, aparece entonces en prensa qué es lo que estaba ocurriendo, pequeñas radiografías de lo que estaba ocurriendo en el terreno, sino que también desde las comunidades mapuche se genera entonces un contradiscurso de lo que está ocurriendo desde el aparato hegemónico que es el Estado. ¿En qué sentido? Empiezan entonces a surgir movimientos políticos mapuche eh, en respuesta entonces a lo que le está ocurriendo con respecto a las tierras. Hay tres entonces, bueno, movimientos políticos, movimientos indigenistas que estaban presentes durante la primera mitad del siglo XX. Uno, que era la Sociedad Mapuche de Protección Mutua, que después se llamó la Federación Araucana. Eh, Dos, tenemos la Sociedad Caupolicán, que después se llamó la Corporación Araucana. Y tenemos la Unión Araucana, ¿ya? Los tres, si bien tenían, cada uno tenía su propia agenda, los tres coinciden entonces también en la idea de el no maltrato hacia las comunidades mapuche y la idea de, por supuesto, la recuperación de las tierras. Ahora, si ustedes se fijan, yo hice esto lo trata muy, muy bien. Eh, un trabajo que hizo, un libro que hizo Rolf Foster y la zona Montesino con respecto a los movimientos políticos del siglo XX, los movimientos políticos mapuche. En el caso entonces, si ustedes se fijan, en el caso de la sociedad Caupolicán, eh, cuyo uno de sus primeros libros fue Manuel Reculman, que fue uno de los, si no me equivoco, fue el primer profesor normalista en Temuco, mapuche. Entonces, acá estamos viendo entonces que la idea o lo que es lo que ocurrió entonces durante el principio del siglo XX tiene que ver entonces con la idea de que, sobre todo muy fuertemente durante 1930, eso es también lo que ha analizado Jorge Pinto en un pequeño trabajo que él hizo que se llama el conflicto Estado-Pueblo Mapuche entre 1900 y 1960, y él menciona que en 1930 el conflicto entonces se centra con la idea de la cuestión de las tierras. Eh, ¿Por qué? Porque ahí durante 1927 se estipula una ley donde se trata entonces de dividir aún más la idea o sea, o de dividir las tierras comunales. Entonces, el conflicto se agudiza mucho más durante las primeras décadas del siglo XX, como ya había mencionado antes. Entonces, en el caso de la sociedad caupolicán, eh, ¿cuál era la intención? Era defender las tierras mapuche, igual como los otros tres movimientos. Y una de las frases que destaca sobre todo en la sociedad caupolicana es que, y aquí cito, la inferioridad de nuestra raza solo está en la mente del usurpador. ¿Ven cómo de alguna manera se destaca la idea? Ahora, dentro, yo le había mencionado que los tres coinciden con la idea de, por supuesto, hacerse respetar como mapuche, y número dos, la idea de las tierras, pero cada uno también tiene su propia agenda. Como por ejemplo, en el caso de la sociedad caupolicán, llama la atención que ellos no solamente querían esta idea de la recuperación de las tierras, sino que, por ejemplo, ellos habían eh, presentado una idea que era la idea de la caja de crédito. ¿A qué me refiero con la caja de crédito? Es que ellos básicamente era crear un banco para mapuches, creado por mapuches y para mapuches. Es una de las ideas que eh, eh, que tenía presente la sociedad caupolicana. Por otro, si ustedes se fijan, aquí yo puse una escala de que están ordenados entonces estos tres movimientos, en el sentido entonces que, por ejemplo, vemos que la sociedad caupolicana, después Corporación Araucana, eh, de alguna manera creaba una especie de diálogo también con los poderes del Estado. Entonces,
de alguna manera sí quería, tomaba entonces tanto la idea, parte de la cultura entonces mapuche, y genera entonces un puente, un diálogo con los poderes del Estado, etc. Entonces por eso vemos que está de alguna manera dentro de un centro, tratar de generar un equilibrio. Versus, por ejemplo, en el caso de la Federación Araucana, ex Sociedad Mapuche de Protección Mutua, eh, que ahí su líder era el Manuel Aburto Panguilef. Ellos por ejemplo protestaban contra la erradicación muy fuerte. Ellos querían suspender los remates de los terrenos fiscales, pero lo que hace que más, por ejemplo, se cargue la balanza hacia la izquierda es que ellos, por ejemplo, uno de los ideales que estaba dentro de su agenda era crear una república indígena, entonces una república independiente del Estado chileno republicano. Entonces, eso es lo que hace que también hayan entonces, cada uno de estos movimientos tenía también su propia particularidad o identidad. En el caso, por ejemplo, de la Unión Araucana, ¿por qué yo la cargué hacia el otro el espectro de la balanza? Es porque la Unión Araucana trabajaba con los capuchinos. Recuerden que tenemos entonces una larga historia de, sobre todo, bueno, durante el siglo XIX y también después cambian las estrategias de sujeción durante el siglo XVII, que eso lo inauguró los jesuitas. Acá estaban los capuchinos entonces, donde dialogaban los capuchinos, trabajaban con los mapuches. De hecho, una de las frases, como el lema de la Unión Araucana era Dios, Patria y Progreso. Entonces, después comprenderán que, eh, por supuesto, estaba mucho más cargado hacia el otro lado. De hecho, la Unión Araucana funcionaba con asamblea y que después se reunían en parlamento. Entonces, ustedes pueden ver que, otro ejemplo, de que como trabajaban entonces con los capuchinos, con estos religiosos, eh, ellos por supuesto instalaban estas dinámicas que ya hayan estado presentes durante todo el periodo colonial. Entonces, principio del siglo XIX. Entonces, obviamente, ahí estaba ese diálogo entre los líderes de la Unión Araucana con los capuchinos. Entonces, vemos que esto es interesante entonces porque vemos que eh, el, los tres, si bien tenían sus agendas propias, se insertan entonces dentro de la plataforma política para poder luchar entonces por sus ideales. Entonces ya no vemos grupos de mapuches marginados que protestan, sino que vemos que ya estamos hablando de grupos que estaban formados y que tenían una agenda personal, ¿sí? Ahora, interesante porque si bien es cierto, aparecen entonces estos movimientos políticos, vemos que también recuerden que ya estaban instalados entonces también, o sea, y gracias a parte de la labor de, entonces de los grupos religiosos que instalan eh, escuelas, colegios en el sur, vemos entonces que también hay mapuches que empiezan eh, a aprender el español, empiezan a aprender entonces cuál es el pensamiento entonces de los Wincas en este caso, y vemos entonces que aparecen durante el principio del siglo XX mapuches intelectuales, mapuches que ya eh, eh, que tenían entonces un cierto poder con respecto a la pluma, con lo que escribían, como fue el caso de Manuel Manquilef, que él de hecho escribió un pequeño libro que se llama Las Tierras de Arauco, donde ahí entonces vemos que a partir o sea, desde la letra, entonces, desde el discurso entonces mapuche, vemos cómo se empieza a legitimar una voz, aparece una voz que empieza a circular.
como por ejemplo aquí puse dos pasajes. Uno, ¿cómo pudieron los legisladores pensar que un pueblo rico y pastor que tenía por suyo la tierra que abarcaba a su vista se iba a poder reducir a la estrechez de un cuarto? Ahí está hablando del tema de la erradicación. La naturaleza nunca ha hecho saltos, mucho menos en la civilización de los pueblos. La erradicación en comunidad ha dado resultados funestos, porque se igualó injustamente a todos, y de aquí la lucha del más rico contra el más pobre. Este exige que la ley dio y a quien no puede comprender se le haya quitado lo suyo para darlo a este. Este fue un golpe premeditado, al parecer contra los indios más pudientes, a su fortuna que quizás le habrían servido para educar a su hijo, quienes habrían defendido a su raza de tanto abuso. Entonces vemos eh, que aparecen entonces mapuche intelectuales como Manuel Manquilef, que empiezan entonces a tener voz con respecto a y critica la idea de la erradicación. En especial sobre todo qué es lo que estaba ocurriendo a finales de la tercera década del siglo XX, hasta 1926, sobre todo con esta ley que coloca más carbón al fuego, en el sentido de que empiezan, bajo el alero de la ley, empiezan aún más la idea de promover la división de las tierras, lo cual por supuesto eso hizo que hubiera mucha más molestia con respecto a los movimientos políticos mapuche y en general es lo que ocurre con las comunidades. ¿Sí? Eh, Ahora, es interesante que si bien Manuel Manquilef, por supuesto, estaba con los mapuches, ahí hay una idea contradictoria porque él estaba influenciado también por las ideas liberales y él creía que la división de la tierra era el camino para superar la pobreza. Entonces, ahí por supuesto también hubo molestia interna entre los movimientos. Ustedes pueden ver que cada uno tenía su propia agenda, entonces obviamente también hubo un conflicto entre ambas agrupaciones, por lo menos las tres que mencioné yo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, producto de esta ley, o sea, la de la 4169, por supuesto, entonces también empiezan a haber preocupaciones no solamente por los grupos, por las comunidades mapuches, sino que también hay ciertos sectores o sea, del Estado que también empiezan entonces a tener una agenda no en contra, sino en pos de lo que ocurría con los mapuches, y cuando empieza, cuando se crea la DACIN, que es la Dirección de Asuntos Indígenas, que es la institución anterior a la CONADI, a la Corporación Nacional Indígena, entonces que empieza a surgir a mediados del siglo XX. Eh, entonces, eso también es importante porque vemos que en paralelo también entonces empieza a haber una preocupación eh, por ciertos sectores del Estado para poder ayudar a los indígenas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En paralelo también, acá hay otro elemento que es importante, muy importante, que no solamente se estaba discutiendo la idea de las tierras, eh, la idea de lo que ya los mapuches empiezan a ser campesinos pobres, sino que es lo que ocurre. Y aquí traigo a colación a propósito lo que ya ha escrito Villalobos, sobre todo en ese pequeño, en el ensayo que tiene que Origen y Ascenso de la Universidad Chilena, cuando él explica qué es lo que ocurría a mediados del siglo XX, que ocurre una migración campo-ciudad. Y vemos entonces, por supuesto, también, como ya había mencionado, que empieza entonces, dentro de las comunidades mapuche, empiezan cada vez más a empequeñecerse sus espacios, ya no tenían los terrenos que solían tener durante el siglo XIX, vemos que empiezan, como ya había mencionado, empiezan a quedar más pobres. ¿Qué es lo que ocurre? Los mapuches entonces empiezan a migrar y empiezan a migrar a ciudades. ¿Con qué objetivo? Por supuesto, con el objetivo de tener un mejor pasar pues, de lo que tenían en el sur.
Y es cuando empiezan a surgir estos neologismos, como el caso de la palabra guarriache, que recuerden que el sufijo che es gente, que son los mapuches urbanos. Ya, bueno, esta es una foto de la farmacia mapuche que está ahí en Providencia. Que lo coloqué, por supuesto, en el sentido de que ya está presente el mapuche ya hace bastante tiempo en las ciudades. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre también nuevamente otro proceso de rearticulación de la identidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y recuerden también a propósito del otro libro que tuvieron que leer de filosofía mapuche, sobre el trabajo de las palabras, qué es lo que pasa con la idea del almapu, porque los mapuches por, intrínsecamente están relacionados con la idea de la tierra, que es lo que les ayuda entonces a definir su propia identidad. ¿Qué es lo que pasa entonces con los mapuches que salen de su espacio, como un espacio que está entonces conectado, donde el Nehuen, la energía está fluye entre ellos, con la comunidad, con el espacio, la tierra en que ellos viven? ¿Qué es lo que pasa cuando tienen que salir de ese lugar y dirigirse hacia la ciudad? ¿Qué es lo que pasa con ellos, con su propia identidad? Y ahí ocurre, por supuesto, también todo una especie como una suerte de esquizofrenia, comillas, por supuesto, en el sentido de que estamos hablando de mapuche, que de alguna manera tienen que volver a redefinirse porque están en su espacio. Y pues bueno, por supuesto, como ustedes muy bien saben, ya han habido bastantes investigaciones, tesis, que hablan sobre eso. Entonces aquí encontré una tesis que es lo que habla, por supuesto, sobre qué es lo que ocurre con los mapuches en contexto urbano. Eh, y aquí tenemos un pasaje. Dice, bueno, de ser mapuche, de vivir acá en la ciudad, eso es otra cosa. Más terrible todavía porque lo primero puede ser que viene del campo a la ciudad, nacer a los 20 de nuevo, con toda una formación es como sentirse ya incapaz de retomar algún elemento esencial para la cultura. Y yo creo que lo que más que tú podías entender, tú puedes lograr es darle un conocimiento a tu generación, a tu descendencia, darle cuenta a tu ser mapuche, y naciste acá en la ciudad. Es como asumir que tú estás acá, ahí manca, o que estás coja, algo que lamentablemente no lo tuviste como formación y nunca lo vas a tener. Reconocer eso, yo creo que es una cuestión terriblemente difícil, pero importante, porque de ahí parte todo lo que tú puedes mejorar, todo lo que tú puedes, lo que tú podés tener como capacidad para aprender más cosas y defenderse. Como yo nací en una cultura así, como tan diluida, como que sabía algo, pero no lo sabéis porque sabéis. Entonces, por eso son acá extractos, pasaje de qué es lo que ocurría son ejemplos de los mapuches, de qué es lo que ocurre con ellos cuando viven en la ciudad. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Yo en Santiago he visto como un reciclaje de todo esto, que como te digo, hay mucha gente de distintas comunidades, entonces aportan lo que ellos saben de repente de su comunidad, se crea una suerte de embudo de esta. Hay personas que viven de Cholchol, perdón, que vienen de Cholchol, de Nueva Imperial, otros vienen del lago Budi, y como te digo, perciben todo de distintas formas y todo es distinto. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, también en esta misma investigación, esta tesis? También se trataba el tema de qué es lo que ocurre entonces con una de las ceremonias rituales que también son muy importantes entre la comunidad mapuche, que es el guillatún, que son estas ceremonias colectivas con la intención entonces de rogar, pedirle a Miguel que haya entonces un buen pasar, un buen bienestar en la comunidad, etc. Y eso se hace en Guillatún. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando el Guillatún no se puede hacer? Porque idealmente se hace en espacios muy abiertos, cerca de los cerros, en un lugar tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Santiago? Cuando estamos hablando de espacios que están muy urbanizados, donde uno no tiene
donde no está esa sensibilidad de que cuando uno está en un espacio que es más tranquilo como el campo, etcétera. Por lo menos yo he visto canchas de guilletún, sobre todo en la salida de la estación eh, de la estación o sea, de la terminal de buses, con dirección hacia Viña. Ahí he visto yo canchas de guilletún. Eh, entonces, uno los puede ver porque al medio de las canchas de guilletún está el Rewe. Eh, entonces, que son estos, que ya lo había mencionado ya anteriormente, están estos objetos que están hechos de madera y que parecen como escaleras, tendrían un rostro, esos son los Rewe. Eh, entonces, vemos acá la experiencia, por ejemplo, también, pues esta persona que hizo este trabajo también rescata qué es lo que ocurre con las personas que llegan a los guillatunes en el contexto urbano. El taxi llegó a la entrada del guillatúe, lo cual era constituida por una tranca de vara, como las que se ponen en el campo, para indicar la entrada y la salida. La cuidaba un hombre con una bandera blanca sujeta a un enorme culigüe. Era un yancán o guarda encargado de la seguridad y el desarrollo ordenado de la actividad. ¿Ya? El taxi siguió por el camino hasta pasar por delante de las ramadas. Desde la entrada a Guillatúe se podía apreciar distintas imágenes. Las ramadas casi en su totalidad estaban listas y habitadas. Se sentía un lugar distinto, como fuera de Santiago, era como un choque, un cambio de espacio. En solo segundos parecía estar transportado a otro tiempo y lugar. Lo único que recordaba que se estaba en Santiago era el leve sonido de las micros, algunas palabras en castellano chileno, algunas personas que pasaban tratando, curizando por fuera del Guilletúe. Entonces, ustedes pueden ver que pues para las mapuches que viven en las ciudades, por supuesto acá hay una apreciación entonces porque pueden rescatar parte de lo que era su cultura. Entonces, de alguna manera también eh, se, se de alguna manera el guilletón fue un espacio entonces también de reencuentro con su propia cultura. Entonces eso también es importante, eso también es lo que rescata esta investigación, la investigación que estoy acá citando. Por ejemplo, acá otro ejemplo. Mi primer guilletón para mí era una cuestión tan extraña, tan como ajena a todo lo que yo siento y había vivido. O sea, si tú me preguntas cómo participé la primera vez, que era como ya participar, ¿por qué? Como por buena onda, esa vez era como encachado. Que no se la primera vez era como encachado, no sé, era como distinto, pero yo creo que no le tomé el peso de lo que significaba como ser humano. Estaba como, ah, mira, la machi, ah, esta vez hubo una machi que fue el fuche, que fue súper conocida, perdón, súper colorido. Todos bailaban y tenían que saludar. Y lo encontraba como entretenido, pero yo estaba recién participando. Lo veía como súper ajeno a mi persona. Entonces, a eso digo yo también cuando le estaba mencionando sobre esta como especie de esquizofrenia en el sentido de los mapuches que viven entonces en Ciudad de los Guarriaches, porque aparece todo este fenómeno que es extraño, producto de obligar entonces, a muchas de las familias a vivir en contexto urbano. Y de hecho, eh, dentro de la ciudad empiezan a surgir también, por supuesto, organizaciones de mapuche, donde, por supuesto, uno de los objetivos era el no ahuncamiento, por decirlo de alguna manera, o sea, tratar de que esta organización entonces eh, promovieran la importancia de, de la identidad mapuche. Entonces eso también es importante. Y con eso yo quería finalizar en el sentido de que ustedes pueden ver que también el siglo XX fue también todo un proceso importante para los mapuches. También vemos entonces que, que como comunidad la identidad de los mapuches ha sido también tremendamente dinámica porque han tenido que rearticular su identidad a partir de diferentes contextos
contextos muy violentos en que ellos que han sufrido, ¿sí? Y con eso yo quería finalizar, así que ahí no estaremos viendo entonces en otra reunión de Zoom.